Hola, estamos en vivo. Nene. Vamos a esperar un poquito nomás y arrancamos con esta introducción de lo que fue, primero de lo que fue el vivo anterior. Saludamos a Estela Mari, que está ahí con nosotros conectadas. La Estela. Se conectó Dani, ¿no? Vamos a tener la segunda parte vamos a continuar la segunda parte de lo que fue el vivo anterior con nuestro invitado especial, Elías Mix. Así que vamos a esperar un ratito nomás y arrancamos con la introducción y bueno. Y seguimos. Y seguimos adelante. Seguimos el segundo Mirá quién se capítulo. conectó. Segundo capítulo. Leonel, vamos. Vamos a... ¿Te acordás de lo que hablamos el vivo anterior? Un poquito. Nada, A mí me re gustó, la verdad que me llamó mucho la atención algo en particular que hablamos y que nos decía Elías, y era esto sobre, él contaba un poco sobre su vida y con el objetivo que él tenía o lo que él esperaba llegar, pero bueno, Dios le fue cambiando un poco los planes hasta que al fin llegó de otra manera, pero llegó. Y la verdad que me impactó porque a veces uno piensa en que, claro, como ya pasó o como que ya estoy en cierta edad de mi vida, capaz que lo que planeaba para antes no puede llegar a pasar, pero en realidad sí, vemos como le pasó a Danny Mix, que ahora es director de alabanza, que en su momento lo soñaba antes y de una u otra forma llegó sin pensar que iba a ser misionero. Así que la verdad que a mí me motivó un montón a decirle que sí, Dios cumple sus promesas y por ahí esos sueños de que pensábamos antes que no se pueden cumplir, eh, Dios los hace posible. Así que me re gustó eso y me encantó y bueno, ya estamos como para listos con el segundo para capítulo. seguir esta segunda temporada, parte de vivo con Elías Mix. Vamos a esperar a que nos acepte. A ver, Dani, ¿está por ahí? Ahí estamos. Hola, Hola Dani, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿bien vos? Bien, acá luchando un cachito con la tecnología porque que tiene que coordinar todo. Sí, entre que la luz, el sonido, todo. Sí, 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 es todo un desafío. Parece muy fácil, pero en realidad no. Sí, Pero ahí está, ya lo logramos. Pero bien, muy bien, contento de conectarme con ustedes una vez más. qué buena. Nosotros, no sé si escuchaste lo que mencionaba, que lo que me quedó a mí mucho del vivo anterior fue eso, lo que hablamos, el proceso de las promesas de Dios o los sueños también que, bueno, es de diferentes formas, pero se llegan, o sea, lo que Dios cumple, promete claramente. Y bueno, eso es lo que recordaba un poco del vivo anterior. Sí, escuché un pedacito que estabas diciendo y es verdad. Creo que es una de las cosas que el Señor me ha enseñado que sus promesas son reales, pero que, bueno, nuestra perspectiva de las cosas que Dios nos dice a veces no son como Él realmente las pensaba, ¿no? Uno puede tener una perspectiva diferente, pero tiene que ver con lo que yo entendí. O sea, podemos estar hablando de la misma cosa y en realidad entender cosas diferentes los dos, ¿no? Y creo que a veces Dios nos habla y nosotros como que nos hacemos la película y pensamos que va a ser de cierta forma el cumplimiento de esas promesas de Dios y después Dios en realidad lo va a hacer de otra forma, pero lo hace. Es así. Sí, y qué Eh, bueno.
Bueno, sabes que antes de comenzar esta charla que hoy vamos a ir con un tema también en particular, eh, ¿te gustaría orar para que Dios sea el que nos hable a través de esta conversación y Dale, cómo no. para todas las personas que van a estar escuchando también, así que el Espíritu Santo. Dale, dale, cómo no. En primer lugar, gracias por invitarme una vez más y por poder compartir con ustedes acá desde nuestro ministerio, desde nuestro grupo de Juventud con una Misión. Así que bueno, oremos y que Dios nos hable en estas conversaciones. ¿Bien? Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos conectarnos. Señor, qué bendición que son los medios de comunicación, Señor, y que podemos usarlos para este tipo de cosas, Señor, para poder hacer estas conexiones, para hacer estos live que son de tanta bendición para nosotros, para mí, para los chicos, Señor, para los que están escuchando, para los que escucharán en el futuro. Señor, oramos para que mientras conversamos de tus cosas, de tu reino, Señor, de tus propósitos, sea tu Espíritu Santo trayéndonos también más entendimientos. Señor, vivimos en un tiempo donde tenemos tanta necesidad de tener palabra de vida eterna, escuchar tus palabras, Señor, y para poder desde esas palabras que recibimos, de las que nos alimentamos, también poder compartirlas con un mundo que está sediento. Señor, nos disponemos de todo nuestro corazón para escuchar tu palabra, tu corazón, lo que hay en ti, Señor, mientras vamos compartiendo unos con otros, Señor, que vos nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Dani. No, de nada. Te quería decir Elías al principio, pero no, yo te digo Dani. Está bien, yo te dije la vez pasada, yo me llamo Elías Daniel, así que cualquiera de los dos, ¿no? ¿Cuál es tu segundo nombre, Mary? No, mi nombre es completa, María de los Ángeles. Y bueno, te puedo decir Ángeles y te estoy diciendo también por tu nombre, ¿o no? Me decís Ángeles, En- no me doy vuelta, ¿va? Porque no te, no te vas a dar vuelta, claro, pero yo te conocí como María, entonces sí, te digo María, pero si me dijeras ahora que te querés llamar Ángeles, claro. también tendría que acostumbrarme, pero no hay ningún problema. Soy, soy los dos, es mi nombre, Perfecto. así que no hay drama. Bueno, esta vez como queríamos ir por otro lado, o en realidad a conexión con lo otro, pero enfocándonos un poquito más a cómo Dios nos habla. A lo que la primera pregunta que te hice yo el vivo anterior fue esa, de cómo Dios te habló a vos. Y, y bueno, y ahí arrancamos. Pero algo que yo me acordaba mientras hablábamos en el anterior fue de que en el ministerio de Jucum, en Kinsky, donde estuve yo un tiempo, me sorprendía cuando recién arranqué escuchar a los chicos decir, después de un tiempo de intercesión que teníamos, Dios me habló esto, hacía los más chicos que tenían 8 o 9 años, yo decía, ¿qué? ¿Qué? Dios me habló, Dios me dijo, decían así como, y yo me quedaba como, no, ¿qué? No puede ser esto, como que en mi iglesia no se hablaba así o no se acostumbraba a escuchar primeramente a un nene decir algo así, entonces para mí era todo nuevo. Yo ahí conocí a Dios de otra forma, fue más personal que algo así como Dios allá y yo acá. Así que como que quería llevarlo por este lado para que muchos, yo creo que no soy la única, hay mucha gente que por ahí todavía no tiene esa relación con Dios personal de cómo hablo con Dios. Por ahí sí, uno ora y lee la Biblia, pero no espera ese momento en silencio para que Dios le hable. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia de cuando apenas llegué yo a Jucum, en Kinsky. ¿Te acordás vos? Bueno, sí, sí. Bueno, justamente para mí también fue nuevo la primera vez y creo que fue lo que me llamó la atención. Creo que lo comenté en el vivo que tuvimos la vez pasada. Yo comenté un poquito y por ahí si alguien nos está acompañando por primera vez,
hace muchos años que estoy trabajando como misionero en Juventud con una Misión y que Juventud con una Misión es un movimiento internacional. Y los lugares a donde se entrena a los jóvenes, o donde entrenamos a los jóvenes y a los niños, adolescentes para cumplir esta misión, esta gran comisión de Jesús de hacer discípulo a todas las naciones, le llamamos base. Y mi primera experiencia también fue así como vos decís. Yo fui de visita a una base de Jucum en Buenos Aires y me impactó la forma en la que la gente hablaba, gente incluso más joven que yo, y decía, Dios me habló. Y yo pensaba, ¿cómo saben que Dios le habla? Porque para mí también no era costumbre en mi vida personal decir Dios me habló. O sea, yo podía decirte, Dios me habló a través de un profeta o Dios me habló a través del pastor que oró por mí, pero eso te pasaba cada tanto, no sé, en una reunión especial, no sé, cada tanto, no era algo como común, no era algo que te pasaba a vos en la vida personal o cotidiana. Y en esa época de mi vida, yo me acuerdo que le decía al Señor que yo escuchaba a los predicadores, a pastores, personas que venían a mi iglesia y compartían testimonios que yo decía, wow, yo quiero tener mis propias experiencias con Dios. No quiero contar lo que el otro hizo, quiero contar lo que yo hice. Pero no por mí, sino porque quiero experimentarlo yo. Yo escuchaba que hablaba el otro, de otras personas decían, Dios me dijo o hice tal cosa porque Dios me mandó. Y decía, ¿cómo saben que Dios quiere que hagan eso? Así que cuando yo me encuentro con estos jóvenes y algunos adolescentes casi, que estaban tan acostumbrados a decir Dios me dijo, eso me impactó mucho. Yo dije, Señor, esto es lo que yo quiero para mí. Y, y creo que también lo había compartido en ese momento, que no me veía para nada como un misionero en ese tiempo. Y la razón por la que me animé a involucrarme con Jucum no fue porque quería ser misionero, sino porque quería aprender a oír la voz de Dios, como yo escuchaba que ellos decían. Y la verdad es que no hay secretos en escuchar la voz de Dios. Es algo sencillo porque tiene que ver con la relación, tiene que ver con el tiempo que invertís en tu relación personal con Él. Que eso sí es algo que hablamos mucho, lo decimos, seguramente ustedes lo habrán enseñado al grupo de jóvenes, en una reunión lo habrán escuchado a sus pastores, porque siempre escuchamos esas enseñanzas. Entonces, todos sabemos que Dios quiere relacionarse con nosotros. Él es un Dios relacional. Y como nos creó a su imagen y semejanza, nosotros también somos seres relacionales. Necesitamos de otras personas y necesitamos de Dios. Porque fuimos creados para necesitarle de alguna manera. Entonces, así como Dios desde el inicio mismo de la creación dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo y diciéndole, así como nosotros nos relacionamos, así como nosotros nos amamos, así que el hombre pueda ser como nosotros, ¿no? Y si Dios es un ser relacional y nos creó para ser seres relacionales, tenemos en realidad ese diseño, viene como de fábrica, está incluido en nosotros. Cuando nosotros vemos antes de la caída del hombre en Génesis que Dios hablaba con Adán y Eva como si fuese lo más común del mundo, entonces decís, pero había entonces un diseño donde realmente todos podían oír a Dios. Porque no dice la Biblia que Adán y Eva se ponían en oración a solas o de tal o cual forma para poder escuchar a Dios. Simplemente dice que Dios se paseaba en la tarde en el jardín y simplemente le hablaba a Adán y a Eva como yo te puedo hablar a vos o como vos me puedes hablar a mí. Entonces, a- am, me acuerdo que la primera vez una de las primeras enseñanzas que tuve cuando tomé mi escuela de discipulado y entrenamiento, que son las escuelas que Jucum dicta para entrenar a los jóvenes, y lo hacemos también con los niños y adolescentes, es Dios relacional y tener una relación con Dios. Entonces hablamos mucho de tener un tiempo a solas con Dios o un tiempo devocional. Y hablamos de esto porque nos parece que ¿cómo se aprende a escuchar la voz de Dios? Escuchando. Pero para escuchar tenés que practicar, ¿no? Porque nada sale así nomás. O sea, vos para tocar un instrumento tenés que practicar, para poder hacer cualquier cosa. O sea, aprendimos a caminar caminando y tuvimos que caernos para caminar. Aprendimos a hablar equivocándonos, ¿no? Yo tengo un hijo de 3 años y él hay palabras que no las dice bien.
Entonces se las repetimos de vuelta, mi esposa y yo, para que él las diga otra vez. Entonces él dice algo y cuando vemos que no lo dice bien, le cuesta por ahí pronunciar una R o una D, la reemplaza por una R cuando no tiene que ser, entonces le decimos la palabra otra vez, pero él tiene que equivocarse hasta que un momento va a hablar como se dicen las palabras. Entonces, creo que un poco así es la relación con Dios y así es el oír la voz de Dios. Yo necesito, no sé si es que no escuchemos a Dios, me parece que todos escuchamos a Dios. Lo que pasa es que no nos animamos, no nos jugamos para decir, esta fue la voz de Dios. Ahí creo que está la diferencia. Porque en la práctica, la primera vez que tuve que hacer mi tiempo a solas con Dios, yo ya sabía tener un tiempo devocional. Desde adolescente, en mi iglesia me enseñaron a leer la Biblia cada día, a orar cada día. Pero yo oraba y leía la Biblia, pero no escuchaba a Dios. Pero cuando hice mi escuela de discipulado y me enseñaron a hacer el tiempo a solas con Dios y me decían, escucha a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo sé que Dios me habló? ¿No? Y teníamos una hora, me acuerdo, una hora reloj. Para mí eso era una eternidad. ¿Qué hago una hora? O sea, como con todo el furor de mi vida podía orar 10 minutos, pero una hora. Me acuerdo que las primeras veces, la verdad que era un bajón, era un embole, porque yo tenía una hora del día donde tenía que ir con mi Biblia, con mi cuaderno, sentarme a solas o caminar o lo que sea, pero tomar un tiempo a solas con Dios y conversar con Él y procesar lo que Él me decía. Pero yo al principio oraba y sentía que nadie me decía nada. Entonces era como muy raro, no sabía cómo funcionaba eso y para mí al principio era algo eterno, era algo que no funcionaba, que la hora no pasaba más, yo miraba el reloj y digo, ¿cuánto falta todavía para pasar a lo otro que tenemos que hacer? Porque no pasaba nada. Pero cuando tomé un tiempo a solas con la persona que me mentoreaba o que me discipulaba y me preguntó, me acuerdo la primera vez que me dijo, ¿y qué te está diciendo Dios? ¿Qué le digo? O sea, no sé, ¿qué te puedo decir? No estoy seguro. Y entonces me lo hizo como más fácil, me dice, pero Dios te está hablando. Y sí, supongo que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que Dios está hablando? Y porque estoy invirtiendo tiempo en eso. Bueno, ¿qué fueron las cosas que vinieron a tu mente y a tu corazón en ese momento mientras estabas hablando con Dios? ¿O qué cosas pasaron en la semana mientras vos estabas hablando con Dios? Porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Entonces, creo que no es que Dios no te hable, sino que es que no te das cuenta, no reconoces la voz de Dios. Entonces Dios te habla, pero necesito reconocerle, necesito darme cuenta, ah, esto es Dios hablándome, esto es Dios que quiere contarme algo, abrirme su corazón también. Y esto es como también es muy loco pensar que Dios quiere abrirme su corazón, que Dios quiere compartirme sus secretos, que Dios quiere tener una amistad. Pero es que así es, así lo enseñamos, así lo hemos escuchado siempre. Lo que pasa es que no lo practicamos muchas veces. Y para practicarlo necesitamos ejercer fe. O sea, la primera vez que yo dije Dios me dijo, tuve que tirarme a la pileta. Y tuve que vencer todos los temores que eso representa, porque decir Dios me dijo me daba miedo que el otro pensara que místico, como que Dios le dijo, o pues no sé, pensaba cada cosa, pensaba, no puedo decir Dios me dijo, no sé ni siquiera si es Dios. Pero ¿cómo aprendí a escuchar a Dios? Escuchándolo y diciendo Dios me dijo, y diciendo, a ver, si yo estoy hablándole a Dios sobre este tema, y escucho o veo que hay una respuesta, hay muchas maneras en las que Dios me puede hablar. Dios me puede hablar a través de su palabra, Dios me puede hablar a través de una persona, de otro cristiano, Dios me puede hablar a través de un pensamiento, una canción, un recuerdo, o algo que viene a mi mente, a mi corazón. Dios me puede hablar a través de la naturaleza, Dios me puede hablar a través de un ángel. No me ha pasado que me visiten los ángeles, pero pasaba. En la Biblia pasaba, en el Nuevo Testamento tenemos un montón de episodios donde los ángeles visitaban a la gente.
¿no? Como lo más normal. Me acuerdo en esa parte de la historia de cuando dice que Pedro estaba en la cárcel. Y entonces sale Pedro de la cárcel porque los ángeles le abrieron la cárcel y él se salió y va al lugar donde estaban los demás cristianos reunidos. Y si vos lo lees, dice que le dijeron a una chica, dice, anda a fijarte quién está golpeando la puerta. Y viene y dice, es Pedro que salió de la cárcel. No, debe ser un ángel, le dicen. O sea, hello, o sea, que le visitaban Los Ángeles muy seguido se ve en aquel tiempo porque tenían esa concepción como si fuese lo más natural, ¿no? Claro. Pero Dios te puede hablar a través de un ángel, ¿por qué no? Dios te puede hablar a través de un pastor, de una palabra, de un mensaje. Lo más común es que Dios nos habla a través de un mensaje, a través de una enseñanza. Uno puede escuchar una enseñanza, yo siempre digo, si te picó algo ahí cuando escuchaste, o si sentiste como, me está hablando a mí, Dios te está hablando. ¿Me entendés? Porque no es una casualidad, ¿no? No es una cosa como, ay, qué casualidad que está pasando esto. No es una casualidad. Porque Dios está a tu alrededor, Dios está con vos, Dios está conmigo. Entonces, si están pasando las cosas, si estoy escuchando cosas que estoy conversando con Dios, entonces me voy a dar cuenta que Dios me está hablando. Ahora, si no hay conversación con Dios, entonces obvio que no me voy a dar cuenta. Claro. Una cosa que me llamó la atención o que hace poco estoy como aprendiendo y procesando, y justo escuché un mensaje ayer que me encantó lo que dijo el predicador, que decía que siempre Dios es el que toma la iniciativa para hablarnos. No, no somos nosotros los que le buscamos. Tenemos la costumbre de decir, bueno, yo voy a ir a hablarle a Dios, o yo voy a ir a orar, o yo voy a ir a buscarle. Pero en realidad, en la Biblia nos enseña que es Dios el que nos busca a nosotros. Es Dios el que quiere hablarte, es Dios el que quiere relacionarse. Todos los hombres de la Biblia, Abraham, Noé, Moisés, todos ellos fueron buscados por Dios. No fue que ellos dijeron, che, voy a averiguar quién es Dios, voy a tener una relación con Dios. No, todos ellos fueron llamados por Dios, ¿no? Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Noé, Dios llamó a Samuel, los visitó, les habló, los encaró de una y dijo, hey, quiero hablarte. Y Claro. ellos respondieron. Entonces Dios es el Dios relacional que busca la relación con nosotros. Es Dios el que está hablándonos. Cuando vos tenés un interés en Dios, es porque Dios está produciendo en nosotros el querer y el hacer. Dios está produciendo en nosotros ese interés en escucharle, en buscarle, ¿sí? Porque si dice la Biblia que no hay nadie que busque a Dios por su cuenta, no hay ni siquiera un justo, no hay nadie que busque a Dios. Literal, así dice la Biblia. Entonces, cuando alguien busca a Dios, si yo estoy buscando a Dios, no es porque yo soy una buena persona, hoy qué buscador de Dios. No, es que estoy respondiendo a la búsqueda de Dios. Pero la humanidad puede decir no también, porque somos libres para responder o no. Porque vos me mandás un WhatsApp y yo te tengo que responder, pero te puedo clavar el visto también y no te respondo, ¿no? Entonces es una cosa de a dos. Si vos, a veces yo creo que el Señor nos manda WhatsApp y nosotros le clavamos el visto, por varias razones. Porque no tengo ganas, porque no entiendo si es Dios, porque no me quiero arriesgar, porque me da miedo lo que me está preguntando, Claro. ¿no? Pero te das cuenta que Dios te habla. O sea, yo escucho un mensaje, por ejemplo, y me llega lo que estoy escuchando en el mensaje. Pero me llega, muchas veces los mensajes que escuchamos, una prédica, por ejemplo, te mueven cosas del corazón que duelen. Entonces, como duelen, bueno, mejor sigamos la vida y no hablemos de eso, pasemos a otra cosa. Pero Dios te estaba hablando. Y Dios no te estaba tocando en esa herida para que te duela, te estaba tocando para sanarte. Y vos no quisiste, probablemente. No sé, yo muchas veces no quise, le clavé el visto a Dios. Claro. Muchas veces Dios me habló y yo me hice el tonto. O muchas veces dudé. Hay cosas que yo, bueno, conté sobre algunos sueños o cosas que yo tenía en mi corazón y que incluso Dios me había hablado muy claro que lo iba a hacer, pero pasaron los años y yo dije, bueno, ya está. O sea, me equivoqué yo, no era de Dios. Pero cuando las cosas pasaron, dije, no, yo sabía que esto iba a pasar, porque Dios me había hablado.
Entonces, ahí te das cuenta, este es el camino que tengo que tomar, porque no es algo que sale de la nada. O sea, si pasa algo de la nada, vos te das cuenta y dices, esto no es la nada misma, no tiene nada que ver conmigo, pero hay cosas que tienen que ver con vos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo compartí mucho la semana pasada, no, la vez pasada que hicimos el live, compartí mucho mi experiencia de mi temor de ser misionero, porque yo pensaba, bueno, que el misionero era alguien que te quiera sufrir al África y yo no quería saber nada de eso. Entonces, como que eso me daba mucho miedo. Pero yo me animé a tomar la escuela de discipulado y me metí a Jucum y a esta aventura que empecé en ese momento, en el año 2006, porque Dios me había hablado. Porque me acuerdo muy bien que oró un pastor por mí unos meses antes y me ha dicho, el Señor te está llamando a las naciones y quiere usarte, pero tenés que dejar tu comodidad. Entonces, cuando me cae esta propuesta de hacer la escuela de discipulado, yo dije, no tiene nada que ver conmigo, pienso, pero en realidad Dios sí ya me dijo sobre las naciones, y este lugar es de las naciones, y me dijo que tenía que dejar mi comodidad. En ese momento, tomar la escuela de discipulado realmente era dejar mi comodidad totalmente, porque era salirme totalmente de los planes que tenía. Entonces, no fue algo que fue sin querer, o sea, fue algo donde me di cuenta, Dios está guiándome por acá, ¿no? Eh, Entonces me parece que se trata más de un acto de fe, el oír a Dios y aprender a oír a Dios. Es un ejercicio, como muchas otras cosas en la vida. Y a medida que te vas animando a decir Dios me habló, se te va haciendo más real y te vas dando cuenta cuando Dios te habla y cuando Dios no te habla. Muchas veces la gente piensa que porque las cosas que creyó escuchar de Dios no se cumplen en el momento, piensa que no es Dios, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esto es una opinión personal y capaz que alguno va a decir, qué raro eso, es medio loco. Pero siempre la verdad es que Dios te puede hablar a través de cualquier cosa, digo, porque no tiene que ver con la fuente a ver, no tiene que ver con el dispositivo. Vos y yo estamos hablando ahora a través de es una videollamada a través de un dispositivo móvil. Pero no es por el teléfono, es porque nosotros queremos conversar y podemos usar este medio, ¿no? Entonces creo que a veces Dios usa medios que quizás no son los convencionales, porque yo puedo decir, bueno, Dios usa la Biblia. Ah, sí, la Biblia sí. Pero Dios puede usar una película. ¿Una película? Una película cristiana. Sí, pero una película no cristiana también. ¿No cristiana? ¿Cómo te puede hablar por una película no cristiana? Lo que pasa es que no se trata de la película, capaz que nada que ver vos con la película, pero tiene que ver con lo que vos estás viviendo y Dios te está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, eso es muy chistoso, pero yo siempre cuento que una de las cosas que me ayudó a animarme a decirle a mi esposa que me gustaba, antes de ponernos de novio, fue Shrek. O sea, yo estaba mirando Shrek 3, el tercero, y me di cuenta de tantas cosas en esa película, nada que ver con Shrek, o sea, pero me vi a mí mismo. Shrek en la película número 3 está arrepentido de haberse casado con Fiona, está arrepentido bueno, te spoileé la película si no la viste, pero ya creo que todo el mundo la vio a esta altura, pero está arrepentido de todo lo que vivió y bueno, se mete a hacer un conjuro, qué sé yo, con alguien para volver a ser el hombre libre que era. Cuando yo veo la película, me di cuenta que yo estaba enamorado de Mariana, que hoy es mi esposa, pero que tenía miedo de las responsabilidades de ser padre, esposo y todas esas cosas. Tenía miedo de perder mi independencia. Claro. Posta. Entonces, yo estaba viendo la película y me quedé así como, ay no. Me sentí tan identificado y estaba mirándolo con alguien que después, que es mi líder, que cuando les abrí mi corazón a mis líderes, les dije, Dios me estaba mostrando que tengo miedo del compromiso y que por eso no me animo a aceptar que estoy enamorado de Mariana. ¿Y sabes qué me dijo? Mi líder me dice, cuando miraste Shrek, ¿no es cierto? Porque ella también estaba mirándolo conmigo. Y yo dije, sí, ese día me di cuenta, ¿no? Pero bueno, y decís, ¿qué tiene de espiritual Shrek? Es que no es Shrek, no es Shrek. Era lo que yo estaba escuchando a Dios
era porque mi corazón estaba sensible y era porque estaba sensible a mis propias necesidades, porque era algo que me pasaba a mí, era mi crisis. ¿Qué pasó? Tomé la decisión de enfrentar el temor y hablar con mi ahora esposa, que ahora estamos casados, ¿no? Entonces voy a decir, no fue gracias a Shrek, fue gracias a un Dios que me habla y que me habla tiene sus pensamientos de bien para mí, ¿no? Y que yo puedo escucharlo. O por ejemplo, voy a acá otra herejía, porque me van a decir esto no tiene nada que ver con Dios, pero una vez, me acuerdo que fue en un capítulo de Los Simpson que Homero se mete en otra dimensión, no sé si lo vieron, ¿no? Entonces él entra, es como en la pared, y del otro lado de la pared es como las cosas de su casa, están las mismas cosas, está el gato, está el perro, está el sillón, está todas las cosas de la casa, pero en el otro lugar están pata para arriba o están en otra posición. Y no me acuerdo, no tengo ni idea de qué se trataba el capítulo. Pero ese capítulo, me acuerdo que es como que pensé, digo, un poco así es el mundo espiritual. A veces creo que cuando oramos, cuando nos conectamos con el reino de Dios, vemos en el espíritu, oímos en el espíritu cosas que no están en el tiempo y forma nuestro, acá, en nuestra dimensión, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la primera vez que yo tuve que hacer un viaje misionero, nuestros líderes nos dijeron, bueno, oren, pregúntele a Dios a dónde Él quiere llevarlos. Bueno, yo ya venía practicando ir a Dios, entonces dije, Señor, ¿dónde me quieres llevar? ¿Qué sé yo? Mostrarme, qué sé yo. ¿Qué vino a mi mente? Inglaterra. Inglaterra, imposible. O sea, no voy a ir a Inglaterra. ¿De dónde voy a sacar la plata para ir a Inglaterra? Esto es una locura, no es de Dios. Bueno, cuando me preguntó mi líder, ¿y oraste? ¿Qué te dijo el Señor? A mí se me vino a Inglaterra. No creo, no creo que este viaje sea a Inglaterra. Pero bueno, dice, puede ser que Dios te haya hablado. Volví a preguntarle al Señor. Ya después cuando le pregunté, se me vino que era Latinoamérica. Bueno, quedó ahí. Viajé a Bolivia, qué sé yo, mi primer viaje misionero. Me quedo después a trabajar en la misión. Al siguiente año, yo tenía que volver a viajar. Y cuando nuestros líderes dicen, oren y pregunten a Dios dónde tenés que viajar, pero lo primero que escucho, Inglaterra. Y yo digo, Señor, ¿soy yo que tengo algún mambo con Inglaterra, que me viene Inglaterra a la cabeza cada vez que oro? Y esta vez sí fue a Inglaterra. Y viajé a Inglaterra, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy loca porque fue mi segundo viaje misionero. Viajé a Inglaterra y para mí fue muy loco porque yo digo, ¿por qué escuché esto 9 meses antes del tiempo en el que tenía que haberlo escuchado? Y yo no creo que es que Dios me dijo, creo que tiene que ver con, me imagino esto, ¿no? Y eso, vuelvo a repetir, es una opinión personal, no es algo que te puedo decir en la Biblia, está así. Pero me imagino como que de alguna manera entramos en el reino de Dios, en el mundo espiritual, y vemos las cosas de Dios, pero las vemos desordenadas. Porque sí era, en algún momento el Señor me iba a llevar a Inglaterra, pero no era en ese viaje. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Entonces, me ha pasado muchas veces que oro por algo y siento que en el espíritu escucho o veo cosas y nada que ver en ese momento. Pero después más adelante sí. Y cuando más adelante pasan, vos decís, wow, yo lo vi a esto o yo lo escuché a esto. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora, eh, acá me parece que no está en debate si fue que Dios me lo quiso mostrar o no me lo quiso mostrar o me lo quiso hablar antes o qué pasó. Parece como que viene desconfigurado el tiempo, pero no, creo que tiene que ver un poco con esto, en el mundo espiritual o en el oír el reino de Dios. Hay muchas cosas que por ahí no son aplicables al aquí y ahora en este momento, pero no significa que Dios no te haya hablado, no, significa que hay que dejarlo ahí. Por eso hay algo que yo hago y que lo he enseñado por mucho tiempo y lo he enseñado en Kinski también, y es que llevo nota de las cosas que Dios me habla, ¿no? Anoto. En el libro de Habacuc dice, escribe las promesas, escribe la visión, escribe las en tabla, porque se van a cumplir.
Entonces van y dice, van a correr, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho esta práctica de tener un cuaderno donde vamos anotando conversaciones con Dios. Yo a veces escribo cosas que yo le estoy diciendo a Dios y a veces mis pensamientos los voy escribiendo. ¿Y por qué lo hago? Porque me pasa eso muchas veces. Como que viene el entendimiento de alguna cosa viene como mucho antes de que las cosas pasen. Entonces ahí digo, no es que no oí a Dios, sino que por un lado está lo que Dios me está hablando y por otro lado está el tiempo de Dios. Tengo que aprender a discernir los tiempos de Dios, que ese es otro tema. Entonces, hoy me pasa que yo tengo como 4 cuadernos así, Yo que ya también. los llené, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que agarro, a veces cuando me siento que estoy un poco perdido en la vida, voy a los cuadernos y los leo y miro, y la verdad que Dios me guía a saber qué leer, porque tampoco me leo todos los cuadernos, son un montón, pero es como que me siento que una guía de lo que tengo que leer y a veces como que recalculo las cosas. Incluso, por ejemplo, hace 3 días atrás, escribí como en mi nuevo cuaderno, en el actual, escribí como puntos, así como en el año 2004 me dijiste esto, en el 2014, en el 2018, y ahora me cuenta que ahora está pasando. Pero me acordaba de palabras y de cosas, y digo, wow, qué tremendo, porque ¿por qué me lo dijo hace tanto tiempo? ¿Por qué fue hace tantos años atrás? Bueno, hay muchas razones por las que Dios te puede hablar de cosas antes. Muchas veces son para darte fe, esperanza, para que vos te animes también a dar paso. Porque si Dios no nos hablara, ¿cómo haríamos para vivir esta vida que, no sé, que hoy estás tocando el cielo con las manos y mañana te querés tirar en el acantilado? Porque el mundo es difícil, porque la vida es difícil, porque hay un montón de desafíos. Hay muchas cosas que traen desesperanza, pero la palabra de Dios, no solamente la Biblia, la palabra de Dios, sino como las palabras de Dios, o un versículo que se te hace una palabra para vos, te traen firmeza, te traen esperanza, te traen algo en lo que vos te podés basar y decís, esto es lo que el Señor me habló, ¿no? Y yo no puedo agarrar un versículo y sacarlo del contexto y hacerme toda una enseñanza con lo que Dios me habló. Pero a veces Dios nos solamente usa frases de su palabra para hablarnos, ¿no? Y eso te hace eco. Y eso es bíblico, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a recordarnos todas las cosas que Él enseñó. Entonces, si yo leo la Biblia, cuando sea el momento necesario, el Espíritu Santo me va a traer los versículos. A mí me pasa que nunca me acuerdo las citas bíblicas. Gracias a Dios por el señor Google, que ahora me dice dónde están las cosas, pero me acuerdo las frases. Muchas veces yo estoy orando por alguien o por mí o por lo que sea, y vienen a mi mente las frases de la Biblia, ¿no? Em, por ejemplo, hoy a la mañana, hoy al mediodía estamos en una reunión de profe y un rato antes le digo, señor, ¿qué le digo a los profesores del instituto? Que yo tenía que hablar unas palabras, pero le digo, pero decime algo, dame una palabra. Y me viene un versículo, ¿no? Para un tiempo como este. Ah, qué loco. Eso, ahora porque ya lo sé, porque ya lo prediqué, sé que está en Esther 4:14. Pero si no, no sabía dónde está. Entonces yo voy, googleo, ¿dónde está esta frase? Porque yo sé que está. Pero eso es porque lo leí. Pero el Espíritu Santo no te puede recordar algo que no leíste. Entonces, hay que leer la Biblia, muchachos. O sea, eso es una parte importantísima, ¿no? De escuchar a Dios, leer la Biblia. Bien, no sé si querés que pare ahí porque hablé un montón. Puedo A seguir, mí, pero am, una de las formas de cómo Dios me habla y que lo practiqué mucho también en mi escuela de discipulado es a través de la naturaleza. A veces también me pasó como a vos cuando dijeron, bueno, tienen una hora, y yo como, bueno, me voy y tengo una hora. Y yo pensé como que, bueno, se me va a hacer también eterno, todo así. Y sí, al principio también claro, era así para mí. Y después, bueno, después como que el tiempo se pasaba súper rápido y me acuerdo una muy claro, era como que yo estaba muy preocupada porque me faltaba la plata y había cosas que me tenía que comprar estando allá sola, o sea, sola con mi familia y como que estaba media así, media preocupada. Y bueno, y estaba en mi tiempo a solas con Dios y, y vienen los pajaritos así, se me viene la palabra esta
como que si él tiene para darle de comer a los pájaros y como que me voy a preocupar yo de qué voy a Claro. vestir, así de como, y esa palabra como que me quedó muy, muy claro y como, sí, es Dios hablándome claramente. Y así como vos que contás, hay cosas re locas y que sí, que al principio uno es eso también, es eh, relación, porque no podemos escuchar a Dios si no estamos prestando la atención tampoco. Es alejarte y escuchar a Dios. Y algo que Y no, también es no, solo iba a decir que nos olvidamos muy, muy rápido de lo que Dios nos dice, ¿no? Como que cuando, que tiene que ver también con eso de que nosotros tenemos nuestra expectativa, nos hacemos la idea de que va a ser de esta forma. Entonces nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, y por eso creo que a mí me ayuda la práctica esta de anotar, porque entonces digo, ¿cómo fue que me lo dijo? Voy a volver a leerlo, eso que me lo dijo, porque no sé realmente si era como yo me lo estoy imaginando o me dijo de otra forma, ¿no? Me replanteo muchas veces eso. sí, yo también tengo anotado, creo que sí, por tu consejo que nos viste, tengo varias veces anotado y me acuerdo que nos decías, bueno, vayan y lean a ver si Dios ya lo cumplió, por ahí viste como sí, nos olvidamos de eso de que Dios ya no había hablado y después voy a volver a revisar mi cuaderno. Eh, ¿Sabes qué te queríamos hacer una pregunta? Si Sí. tuviste la experiencia, vos o por ahí, no sé si de alguien, de escuchar la voz así audible de Dios. Yo no tuve la experiencia de oír la voz audible de Dios, pero sí conozco gente que le ha pasado, que me ha dicho, yo literalmente escuché un sonido de una voz que me habló, eh, pero, pero a mí no me pasó nunca. Bueno, quería saber si te había pasado. No, Y nunca me pasó, pero la verdad que no ha sido algo tampoco. Creo que el Señor sabe cómo hablarnos, ¿no? Pues si vos me preguntás, ¿te gustaría escuchar la voz de Dios audible? La verdad es que no. Sería claro, lindo, no, pero no es algo que yo espero ni que anhelo. Yo creo que muchas veces el Señor habla a personas que están necesitando escuchar la voz audible de Dios. Es como si me preguntaras si a mí se me apareció Jesús alguna vez. Yo nunca vi literalmente así a Jesús, pero conozco mucha gente que sí lo vio. Pero capaz que yo no he necesitado verlo, ¿no? A mí me gusta mucho un versículo que el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Como diciendo, hay cosas que vienen de nuestro entendimiento y hay cosas que vienen del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo a veces no tengo la certeza si es algo mío o si es algo de Dios o de dónde se me salen los pensamientos y las cosas que a veces tengo en mi interior. Porque somos uno con Cristo. Entonces, si Cristo es uno conmigo y yo soy uno con Él, entonces, ¿cuándo es Él y cuándo soy yo? Es como un poquitito loco, ¿no? Pensar. Hay una fusión. Dice Romanos 8 que el Espíritu Santo se hace uno conmigo y que entonces vive en mí. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si es la voz de Dios o si es mi voz? Y bueno, hay un proceso en el que uno se va dando cuenta y también que me parece que el punto está en el énfasis. Creo que la relación con la persona, o sea, la persona de Dios, es más importante que las cosas que escucho o que veo. Eh, Porque si no, a veces uno como que anda cazando fantasmas. O sea, las primeras veces me pasaba, por ejemplo, también de experiencias sobrenaturales y yo como que estaba como, wow, pero esto si fuese verdad, como que uno no sabe cómo manejarlo, ¿no? Y quiere manejarlo con sus fuerzas, lo que Dios te dice, y no se puede. O sea, son cosas de Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos. Puede ser que yo te voy a decir algo y vos decís, ¿cómo sabías eso? Es que fue re de Dios. No tengo ni idea cómo lo sabía, porque no lo sabía. ¿Me entendés? Porque quizás Dios quiere usar este momento para que le diga algo que te sea de bendición a vos. No es algo que lo estoy manejando yo.
pero a veces uno tiene experiencias, hace muy poco me pasó, que fue tan fuerte, fue tan rápido que ni siquiera sé, no sé cómo describirlo, no sé si fue una visión o si fue mi imaginación, no tengo la forma de explicarlo, ni tengo la certeza, pero sé lo que pasó y eso que pasó me marcó, ¿no? Yo estaba conversando con una persona y de repente eh, esta persona como se quiebra cuando me está hablando, ¿no? Yo estaba como así como diciéndole, bueno, no, no sé, así una conversación media, estaba rígida la conversación, y esta persona como que se quiebra y empieza a llorar, y, y yo me veo que está Dios acá parado al lado mío, y me dice, eh, ¿ves cómo se siente? Yo quiero abrazarlo. ¿Estás dispuesto a ser mis brazos? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu vida para ellos? Porque necesito hacerlo, quiero hacerlo. Y yo no lo hice, pero siento que hice así y dije, wow, está bien, Señor. Le dije, está bien. Pero no lo hice, no hice esto, pero yo me vi en ese instante que le respondí, le dije, está bien, si vos querés que yo lo haga. Y, y entonces como que cambió la conversación con esta persona con la que yo estaba hablando. ¿Por qué cambié mi conversación y mi forma, mi énfasis? Porque fue una fracción de segundos. Y después como que cuando terminó la conversación me siento todo y me quedo así hablando con mi esposa y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? No sé, le digo, pasó algo no digo, no sé, fue muy sobrenatural, fue muy loco, me pasó esto, Dios estaba al lado mío y me dijo esto. Y me pongo a llorar, pero como un niño. Y me pongo a llorar y a llorar y explicándole a mi esposa de la experiencia fue tan fuerte para mí. Pasa que en ese momento fue muy rápido. Entonces, hoy, al día de hoy, pasó esto hace, no sé, un mes, 2 meses. No sé si eso fue una visión o si fue, ¿qué fue? No sé, pero pasó. Y me ayudó en ese momento a entender a esa persona con la que yo estaba hablando. Y me ayudó en ese momento a entender un poquito del corazón de Dios y tener un poquito más de paciencia con la gente y amor por los demás. Me cambió la vida. Pero no tengo una certeza, no puedo escribir un libro ahora de las visiones de Elías, de los encuentros con Dios, ¿me entendés? Porque no lo sé. En parte profetizamos y en parte conocemos, pero de que me pasó, me pasó. Y a mí me cambió la vida. Entonces, no sé si ahora, si yo me pusiera a hacer toda una explicación de esa visión y todo el tiempo hablar de esta visión y todo el tiempo eh, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Escribir un libro sobre las visiones que tuve en mi vida? No, porque no sé si fue una visión. No sé. ¿Cómo te das cuenta si fue una visión? No sé. Yo no apareció una pantalla gigante frente a mí, ¿me entendés? Con una historia, y entonces yo, esto es una visión. No sé. Pero lo vi, pasó, estuvo ahí, estaba Dios, me dijo eso, y me dio vuelta como una media, me dio vuelta. ¿No? Entonces vos te das cuenta que Dios está y que Dios te habla. Porque a mí nadie me lo puede quitar a eso, fue mi experiencia. Eh, Es como vos ¿Se decías, entiende? es los métodos que necesita, por ahí, en ese momento vos necesitabas eso, y bueno, por ahí no es necesario escuchar la voz de Dios así audible, pero por ahí alguien que está con poca fe o que está en una situación así, Dios yo creo que lo habrá hecho a más de uno, entonces bueno, vos conoces, así que yo más que nada quería como saber por el tema de esto, de que de las diferentes formas en las que Dios nos habla. Y, y bueno, para ir cerrando, una pregunta que tenía anotada es, eh, ¿qué le dirías a alguien que ve a Dios como lejano? O sea, como que no siente esto de Dios, no siente una, no sé, que se puede escuchar a Dios, capaz que, no sé si por falta de fe o por falta de experiencia o por falta por ahí de, como en mi momento, que nadie me lo había contado, nadie me lo había dicho. Em, Mira, justamente estaba leyendo, am, hoy es sábado, el jueves, el jueves estaba leyendo, creo que era Juan capítulo 14, cuando Jesús dice que Él va a preparar, que en la casa, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros.
Y él estaba hablando de la casa de su padre, ¿no? Y él estaba hablando de ir a preparar un lugar. Y uno siempre asocia ese versículo con el cielo, como, bueno, Dios tiene una casita para mí en el cielo, entonces cuando me vaya al cielo ahí voy a estar. Y procesando con los chicos, con el equipo acá, teníamos una reunión que después de compartir una reflexión, yo compartí una reflexión sobre esto y algo que Dios me estaba hablando sobre su casa, pero después los chicos vamos como haciendo comentarios de qué cada uno rescata de ese versículo que leímos. Y, y uno de los chicos dijo, qué loco porque siempre pensé cuando Jesús dijo, voy pues a prepararle un lugar para vosotros, él siempre pensó, y yo también pensé siempre eso, es como diciendo, me voy al cielo a prepararle un lugar para ustedes. Pero Jesús le estaba hablando de la cruz. Ahora voy a abrirles una puerta, porque continuado de este versículo, Jesús habla de el Padre que está en él, y después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y camino, verdad y vida son los nombres que tenían las puertas del tabernáculo. La primera puerta del atrio se llamaba camino, la puerta del lugar santísimo se llamaba verdad, y la puerta del lugar santo, verdad, y del santísimo, vida. Cuando Jesús estaba diciendo eso, él estaba diciendo literalmente, yo soy el tabernáculo, yo soy la forma en la que ustedes pueden acercarse a Dios hoy, ¿no? Y voy a ir a la cruz para abrirles esa puerta. ¿Qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? Se rasga el velo del templo. Y cuando el velo del templo se rasga, eso simboliza que se rompe lo que nos separaba de Dios. Y hay un acceso, ¿no? Dice el apóstol después, o el escritor de Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Dios porque no hay nada que nos separe. Antes había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y nadie podía cruzar ese velo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, pero no las personas comunes y corrientes que no somos sacerdotes de la orden de Leví, no somos judíos, nosotros somos hoy personas que tenemos, gracias a la obra de Jesús, el acceso, ¿no?, a su presencia. Y eso es algo que Jesús hizo y que está escrito, pero si yo no lo creo y si yo no lo quiero probar, entonces no lo voy a experimentar. Va a estar ahí y yo me la voy a perder. Pero si yo no me animo a dar pasos hacia eso, porque hay algo para hacer, ¿no? La salvación, la relación con Dios es todo por fe, pero la fe es un acto de la voluntad. Yo elijo creer, ¿no? Yo puedo tener plata en el cajero, pero si no voy con la tarjeta y saco la plata del cajero, la plata está ahí y no sirve para nada, porque es mía, la tengo ahí adentro, pero no la uso, ¿no? Entonces, muchas cosas que Jesús ha pagado un precio muy alto para que vos y yo pudiéramos tener una relación personal con Dios. Pero mientras nosotros no querramos ir al cajero y tomar de esos beneficios, ser cajero espiritual, si no tomamos esos beneficios, si no hacemos cosas concretas para buscar de eso, no lo vas a experimentar. O sea, siempre estuvo ahí, pero hubo un momento en el que vos dijiste, lo voy a intentar, ¿no? Ahí alguien puso un versículo, la último mensaje que aparece, y justo eso es un versículo que dice, probar y ver que el Señor bueno es, ¿no? Está en inglés. Dice, taste and see the Lord is good. No sé, alguien que se conectó seguramente nos estaba escuchando, y puso este versículo que es tal cual, probar y ver. O sea, si nosotros no experimentamos, si nosotros no probamos, yo no puedo hablar, ¿me entienden? O sea, es como, yo te puedo decir que Dios habla porque escucho a Dios. Yo te puedo decir que Dios es real porque tengo una relación personal con Dios. No porque el pastor me dijo o porque la religión me dijo. Cuando la gente me dice, ¿qué puedes hacer en tu religión o qué no puedes hacer? Ah, yo puedo hacer de todo. ¿Cómo que puedes hacer de todo? Yo puedo hacer de todo. Lo que pasa es que yo elijo lo que hago y lo que no hago. Hay cosas que no hago porque no me hacen bien, pero yo puedo hacer de todo. Pero ¿y por qué? ¿Y en tu religión cómo adoras a tu Dios? Ah, yo lo adoro de todas las maneras. ¿Y cómo que lo adoras de todas las maneras? Tiene que haber un ritual determinado de adoración. Lo que pasa es que Jesús abrió el velo y yo puedo tener una relación personal con Él, pero si yo no quiero probar, entonces me la voy a perder. El cajero tiene los beneficios ahí y yo no los estoy usando, pero tengo que dar pasos concretos,
¿no? Y en esto que decía yo de que Dios es el que toma la iniciativa en la relación, el Señor te va a venir a hablar de cosas, te va a hablar. Y vos te vas a dar cuenta que es Dios. Pero podés responder o podés clavarle el visto. Y eso es una decisión personal tuya. No hay relación con alguien si no hay un ida y vuelta, ¿no? Si nosotros no invertimos tiempo para tener relación con una persona, la relación con el tiempo se va enfriando, ¿no? Y no es que Dios no hable, es que nosotros muchas veces no queremos responder o no queremos responder lo que nos están preguntando. Entonces, yo creo que hay que probar, hay que intentarlo, hay que tirarse a la pileta, hay que dar pasos de fe. Y Dios se va a revelar. Y a medida que se va revelando, te vas dando cuenta que es real. Y cuando te vas dando cuenta de esa realidad, entonces te va llevando a nuevos niveles. Y después o sea, se te va haciendo algo normal. Porque para mí, yo pienso, wow, qué loco que hace tantos años atrás para mí no era normal decir Dios me dijo. Hoy para mí es anormal que alguien no haga algo por lo que Dios le dice, ¿no? Si yo tengo una conversación con vos y vos me decís, me voy a ir a vivir al Congo, te decís, posta, ¿qué te dijo Dios? ¿Por qué te vas a ir al Congo? Ah, no, me voy al Congo, no sé. No, pero ¿no te habló Dios? Si vos sabés escuchar a Dios, ¿por qué te irías al Congo? ¿Jesús te quiere llevar al Congo? Entonces, ¿por qué irás? ¿No? Para mí es algo muy normal hoy en mi vida cristiana. Entonces, cuando veo que los cristianos viven como si Dios no hablara, digo, ¿por qué vivimos así? Si Dios tiene palabras para nosotros, pero no, a veces no estamos dispuestos a pagar el precio para escuchar su voz, pero Él está ahí. Hermoso, hermosa charla, Dani. La verdad que sí, es algo que por ahí todavía algunos, creo que sé yo, nos cuesta por ahí escuchar a Dios eh, en todas las formas o por ahí. Dios nos habla todo el tiempo, en todo el tiempo, estando caminando, no necesariamente justamente que estemos solos en nuestra pieza, estamos caminando y Dios te trae un pensamiento y uno se da cuenta que es Él el que te está hablando, así que Dios nos habla todo el tiempo, es estar dispuesto a escuchar y prestar atención y bueno, así que hermoso. Gracias Dani por el tiempo invertido en nosotros eh, y bueno, y por enseñarnos, porque la verdad que es algo que también que nos enseña a nosotros y bueno, muchas gracias por esto y esperamos que volver a tener otro vivo con otro tema, pues la verdad que Cuando quieran. tenemos que volver a invitar, ¿o no? Te tenemos que volver a invitar. Me encanta, de verdad que les agradezco porque cuando uno comparte de sus experiencias, se aviva el fuego que está dentro tuyo. A mí, yo te digo que salgo on fire, salgo de estos live, porque salgo con una fuerza, una energía, pero porque no estoy, o sea, estoy compartiendo de cosas que creo, que vivo y se enciende esto. Entonces es una bendición. Para mí, la persona más bendecida es la que comparte. Así que gracias por invitarme, porque si no, si nadie me pregunta, ¿a quién le cuento todo esto? Bueno, muchas gracias por compartirnos. Saludo a la familia y bueno, esperamos que, que podamos volver a vernos y encontrarnos. Gracias Dale, por... cuando quieran, estoy Justo nos dispuesto. avisaron que nos quedan 2 minutos, así que esta vez le pegamos bien. Bien, le pegamos el tiempo. Dale, cuando quieran lo repetimos. Dale, saludos, Dale, bendiciones. gracias.